Vamos a dar comienzo entonces a un nuevo encuentro de este ciclo de conferencias de difusión de investigadores de la Fundación de Psicología Analítica Junguiana y la CIPAG en colaboración. Dentro de este ciclo de conferencias nos hemos ido encontrando con disertaciones de orden teórico, disertaciones de orden cualitativo, de orden clínicos e inclusive de revisiones bibliográficas. Hoy vamos a tener en particular una tesis denominada Imágenes arquetipales subyacentes en sujetos que concurren a Alcohólicos Anónimos de la ciudad de Córdoba. Es una tesis realizada por la licenciada Damari Grumbich. Ella ha estado trabajando tanto en la cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba, que nosotros dirigimos, como también ha sido partícipe del posgrado que dictamos. Luego de eso realizó en el transcurso de su tesis de grado la siguiente tesis que ha sido denominada. Y bueno, vamos a comenzar, Damaris, si te parece bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿Vas a necesitar compartir pantalla? Sí, directamente ya te hago... sí, Perfecto, ya te hago hospedador. sí. Perfecto. A partir de ahora ya podés compartir pantalla. Ya sabes el Bueno, sistema. Podés bien, disertar libremente. Las preguntas van a estar en el chat, ¿sí? Alguna intervención en todo bien, caso que haga falta y le iremos realizando. Y después hay un espacio específico para las preguntas puntuales que vayan surgiendo a lo largo de tu exposición. bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación a las dos instituciones. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, ¿se ve bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, les voy a contar sobre el trabajo de licenciatura que hice. Lo comencé en el año 2018. Digamos, me recibí en el año 2019. Se denomina Imágenes arquetipales subyacentes en sujetos que concurren a Alcohólicos Anónimos de la ciudad de Córdoba, y se realizó en el marco de una práctica supervisada de investigación en la Fundación de Psicología Analítica Junguiana. Bueno, el objetivo general de esta investigación fue describir las imágenes arquetipales subyacentes con las que dicen identificarse los sujetos que concurren a los grupos Lima, Libertad, VIL y Tolerancia de Alcohólicos Anónimos de la ciudad de Córdoba. Y los objetivos específicos fueron, por un lado, identificar qué características se asocian a las imágenes arquetipales, y en segundo lugar, explorar las imágenes arquetipales con las cuales dicen identificarse sujetos que asisten a los grupos de Alcohólicos Anónimos según grupo etario y género. Bien, esto fueron en 4 grupos de Alcohólicos Anónimos. En total, en el año 2018 eran 17 grupos que estaban funcionando. Bueno, la fundamentación o el por qué elegí esta problemática. Actualmente el alcoholismo es uno de los problemas más graves en el campo de la salud pública, por lo cual, bueno, me pareció muy interesante indagar y profundizar en la problemática a través de abordándola, digamos, a partir de la subjetividad de quienes, en este caso, reconocen su problemática y acuden en busca de ayuda en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en este caso. Bueno, a su vez, la teoría junguiana, a través de sus conocimientos, nos permite explorar sus motivaciones, pensamientos más inconscientes, con lo cual, bueno, me pareció muy interesante abordarlo desde ese lugar. ¿Por qué Alcohólicos Anónimos y no otra institución? Bueno, me interesó esto de que Jung tuvo que ver en la fundación de esta comunidad, y bueno, por eso lo vi desde ese lugar más que interesante. Por otro lado, a partir de un punto de vista más, si se quiere, terapéutico para esos sujetos,
El segundo punto es, bueno, toma un fragmento de Hillman. A partir de reconocer los arquetipos con los cuales nos identificamos, podemos tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro interior, ya que estos constituyen las raíces del alma que condicionan nuestra visión de nosotros mismos y del mundo. Bueno, esto es, digamos, como digo, desde el valor terapéutico de una posible intervención, digamos, en estos sujetos que acuden a Alcohólicos Anónimos. Y, bueno, tomé también de Uthman, con respecto a la curación del sujeto con algún tipo de adicción, que ella expresa que en el alma no ocurre nada si no se toma conciencia de lo que está pasando, si no, no se habla, no se escribe, no se piensa, entonces no puede ser asimilado y dar su fruto, que tiene que ver con esto de, a partir de reconocer las imágenes, ver qué ocurre en nuestro interior. Y bueno, por último, el consumo de sustancias psicoactivas se aborda desde el enfoque cognitivo-conductual. Por lo menos acá, digamos, en Córdoba, y creo en Argentina, es muy habitual, por lo cual es interesante abordarlo de la teoría junguiana para, a su vez, ampliar el campo terapéutico, para, si se quiere, o abrirlo a futuras investigaciones. Bueno, con respecto al estado del arte, no encontré investigaciones que articulen de manera significativa específicamente el alcoholismo con la teoría junguiana. Sí encontré algunos trabajos que pueden resultar de importancia, como por ejemplo el de Roberts, 2017, Arquetipos en el tratamiento de la adicción, construyendo narrativas para el control, crecimiento y recuperación. Bueno, él lo que hace, divide las etapas de la adicción en 3 narrativas de lucha. El vuelo, que es la etapa seductora inicial, la caída, que es el descenso a la oscuridad, y la creación, que es la curación y transformación. Bueno, en cada etapa emergen figuras arquetípicas que representan pensamientos y emociones de la experiencia de la adicción. Yo me centré más que todo en los arquetipos, lo que nombré son arquetipos de la creación, que sería lo más relacionado con el ámbito, con el contexto de Alcohólicos Anónimos, y los arquetipos que nombra allí son campo de batalla, que tiene que ver con la confrontación del adicto con todas las entidades dolorosas que sostienen, que llevaron a su conducta adictiva y que lo sostienen. Vivienda, que es una sensación lo describe como una sensación de estar, de serenidad y estar en casa, y de explorar. Y regalo, que es, a partir de una nueva oportunidad de vivir, puede ayudar al otro y dar algo. Bueno, yo en la tesis lo relacioné con algunas, por ejemplo, con algunas imágenes arquetipales que después voy a explicar, las que yo elegí: campo de batalla con la del héroe, vivienda con la del explorador, y regalo con la del sanador herido. Bueno, la otra que encontré, que es impacto consciente e inconsciente de las comunicaciones según distintos enfoques, caso de las campañas de prevención de alcohol al volante, de julio en 2015, que bueno, responde a la pregunta de cuál es el arquetipo del bebedor de alcohol en nuestra sociedad. Trabajo con una muestra de 267 personas, y es la relevancia de considerar el arquetipo de mayor dominancia para mayor efectividad de las campañas. Esto obviamente que es algo distinto porque es para la población en general, no para justamente la población de sujetos con consumo problemático, como lo es en este trabajo. Y por último, bueno, arquetipos determinantes del espíritu de nuestra época y su relación con las adicciones. De Díaz Guiñazú, 2011, este autor describe los arquetipos del puer eternus y el del ánima, estableciendo su influencia en el desarrollo de adicciones. Bueno, por último, también yo consideré importante destacar el rol de Jung en la fundación de esta comunidad. Él tuvo un paciente que a comienzos de los 30, que se llamaba, de apellido Rowland. Bueno, este paciente era alcohólico, y él, tras un año de tratamiento, bueno, creyó haberse curado, volvió a tomar, y ahí es cuando lo vuelve a contactar a Jung. Él, bueno, le dice que desde el punto de vista científico no había más nada para hacer, que lo único que él, digamos, creía que necesitaba pasar por una experiencia religiosa o espiritual.
Con lo cual, Rowland se une al grupo Oxford, y bueno, ahí se cura de su adicción. En un segundo momento, Jung reaparece en la historia de Alcohólicos Anónimos, cuando Bill, otro de los fundadores, le escribe una carta para, bueno, informarle, para agradecerle de esta participación de Jung, y él en la carta de respuesta lo caracteriza el alcoholismo como sed espiritual, y habla de la importancia del sujeto de no ignorar esta necesidad espiritual. Bien, bueno, fue, como dije, en 4 grupos la investigación se desarrolló en 4 de estos grupos. Alcohólicos Anónimos se fundó en 1933 como una asociación de ayuda mutua para alcohólicos. Actualmente es la organización de autoayuda más grande en el mundo relacionada con la adicción. Adoptan el modelo médico de enfermedad, aunque consideran el alcoholismo no solo una enfermedad física y mental, sino también espiritual. No necesariamente tienen que ver con una religión determinada. Bueno, un poco lo que es, para especificar más el alcoholismo, ya comenzando con el marco teórico, alcoholismo siempre ha sido difícil de definir, y está siempre en continua revisión el concepto. El DSM-5 lo denomina trastorno por consumo de alcohol. Bueno, lo caracteriza como un modelo problemático de consumo de alcohol que produce un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por 2 de los siguientes hechos. Y bueno, son 12 puntos, yo puse nomás a algunos. Se consume en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado, deseos persistentes o fracasados de abandonar o controlar el consumo, se invierte tiempo en actividades para conseguir y consumir, bueno, de abstinencia, tolerancia, se hace abandono de otras actividades sociales, laborales, etc. Bueno, en fin, y después digamos, los grados pueden ser leve, moderado o grave, de acuerdo a la cantidad de síntomas. 2 o 3 síntomas es leve, y más de 6 sería ya grave. Bueno, para el marco teórico, por supuesto me centré específicamente o fundamentalmente en el concepto de arquetipos. Bueno, arquetipo, y digamos, para esta parte del marco teórico, utilicé los conceptos de Jung, Jacobi y Progoff, fundamentalmente. Bueno, para Jung, para describir un poco el concepto rápidamente de arquetipo, son ideas, formas y predisposiciones que, si bien son inconscientes, actúan, digamos, influyen en nuestro modo de pensar y actuar. Más allá de que son inconscientes, según Jacobi, pueden ejercer efectos que producen representaciones arquetípicas perceptibles. Por ejemplo, en este caso, las imágenes arquetipales, o sea, no lo podemos conocer de una manera directa. Ella dice que es un profundo enigma al estar alojado en el inconsciente colectivo, pero sí a través de sus representaciones, como, por ejemplo, las imágenes arquetipales, que son las que vamos a trabajar en esta investigación. Asimismo, al conciencializarse estas imágenes, cambian de acuerdo a cada psique individual, según Jacobi. Y Jung dice que por más que eso sea así, a pesar de que la forma específica en que se expresan sea, digamos, particular o específico de ese sujeto, hay un modelo general, o sea, hay un modelo colectivo, y a semejanza de los instintos son innatos y heredados, y cuando aparecen, digamos, cuando surgen, aparecen de una forma aproximada en todos nosotros. Bueno, después también tomé Jung, principalmente abordándolo desde su libro El hombre y sus símbolos, y Goodman con Los frutos de la virginidad, además de otros autores, utilicé varios, pero bueno, puse los que más utilicé.
Bueno, el concepto de complejos, bueno, como una imagen emocional de una situación psíquica detenida, que tiene un núcleo arquetipal, autonomía, fuerte cohesión interior, y se puede reprimir voluntariamente, pero puede reaparecer con facilidad con su fuerza originaria. Bueno, el arquetipo también es una forma de complejo, dice Jung, pero a diferencia del complejo, obviamente no es adquirido por la experiencia personal, sino que tiene autonomía, tiene un centro, tiene una energía propia, ¿sí? Asimismo puede influir en el modo de actuar de los sujetos. Yo en la tesis di el ejemplo de, por ejemplo, una sociedad en donde la imagen arquetipal del alcohólico es como alguien deprimido o marginado o inadaptado. Esto influye en su modo de, aquí digamos el arquetipo estaría actuando como un complejo para el sujeto, influyendo y condicionándolo en su forma de pensar y actuar. Bueno, luego para adentrarme más en el tema de las adicciones, lo relaciono con las dificultades del hombre contemporáneo, que él bien habla en El hombre y sus símbolos, donde, bueno, él destaca que si bien el hombre contemporáneo adquirió la fuerza de voluntad, puede hacer las cosas como quiere, si quiero puedo, digamos, utiliza la racionalidad, la eficiencia. Esto es pagando el precio por una falta de introspección, dice él. No se puede dar cuenta cómo está influido por poderes que están fuera de su dominio, digamos, no puede determinar cómo lo inconsciente influye en él, debido justamente a esta falta de introspección. Por lo tanto, la conciencia se convence de que los complejos son incongruentes y que deben ser eliminados. Esto él habla comparándolo con la edad primitiva, donde el hombre integraba estos complejos que eran como digamos, demonios en el cuerpo, donde se los integraba y no se los psicologizaba como hoy en día. Y bueno, de Eliade también me parece interesante en un fragmento donde ella habla de que ya no hay mundos, sino fragmentos, en donde el hombre, en lugares como fragmentos, y como una infinidad de lugares neutros en los que el hombre se mueve en respuesta a la sociedad de consumo o industrial, decía ella, y que el universo hoy no constituye, el mundo hoy no es un cosmos, no es una unidad articulada, sino que, bueno, sino esto, fragmentos. Por lo cual muchos individuos se sienten aislados del resto de la sociedad, ya como que no hay una pertenencia a una totalidad. Esto lo tomo de ella y de otros autores más que también lo hablan. Prisioneros de la visión de lo que les ocurre a ellos, y siendo que toda problemática particular está en relación con la situación general de la humanidad. Ahí lo que dice es lo que no puede la fuerza personal, lo puede la fuerza instintiva de lo colectivo, ¿no? Se relaciona con eso. Bueno, y aquí yo puse o agregué un fragmento del libro azul de Alcohólicos Anónimos, que es el libro en el que principalmente se basan ellos, que tiene los 12 pasos y que está escrito por ellos. Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaban en mí los vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía. Mi amigo me sugirió, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Nada más necesitaba de mí para empezar.
sencillo, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. Bueno, me pareció muy interesante, ya que, digamos, habla desde el lugar de ellos, de todo esto que estamos hablando en cuanto a la teoría de Jung, ¿no? Y más que todo de lo que él habla también en este libro. Bueno, la metodología de la investigación fue un enfoque, el diseño fue un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Los participantes se seleccionaron a través de un muestreo no probabilístico, con una muestra de 30 sujetos que asisten a 4 de estos grupos, que ya los nombré, y los instrumentos fueron focus group y encuestas. Los focus group son una forma de entrevista grupal, donde el investigador propone un tema para desarrollar, y el propósito es que surjan actitudes, sentimientos, creencias, pensamientos en los participantes, y además permite al investigador identificar conocimientos compartidos entre los participantes. Por eso me pareció tan interesante utilizar esta técnica específicamente. Y luego, mediante los datos obtenidos en los focus group, efectué las encuestas. Digamos, lo que permitió la encuesta es simplemente ampliar, al ser de fácil administración, ampliar la muestra. Por eso, digamos, se presentó a 30 personas. Los focus group se realizaron de 3 focus group de 6 personas. Bueno, en cuanto al procedimiento, yo, bueno, en primer lugar fui a la comunidad a conocerlos, a contarles sobre el proyecto de investigación. Bueno, después, en un segundo momento, ya llevé el material para los focus group, les entregué una planilla donde ponían sexo, edad, y les presenté 8 imágenes diferentes, ante las cuales con un 2 minutos o 3 de intervalo, y tenían que notar ellos en su planilla 3 características, pensamientos, sensaciones, emociones, que les surjan al ver la imagen. Luego de eso, que elijan una o 2, y escribir, es decir, me lo escribían por qué elegían esa imagen, con lo que se sintieran más identificados, y el por qué. Bueno, ahí surgieron, a veces surgían debates entre ellos, así que fue interesante. Después, la encuesta, digamos, estaban las imágenes, y digamos, de las características que más se dieron en los focus group, que después las voy a nombrar. Las 5 más nombradas son las que coloqué, digamos, al lado de cada imagen, y ellos tenían que decir o elegir una de las características que más sintieran que identifique esa imagen. Eso en un primer momento. Y en un segundo momento, al lado de cada imagen había una escala del 1 al 5, donde tenían que poner el grado de identificación con esa imagen. Y bueno, acá estaban las imágenes, estas son 4 y estas son las otras 4. Bueno, la imagen del mago, Jung la denomina como el arquetipo del viejo sabio o del significado. Es como un arquetipo de orientación. Lo describe como el iluminador, el instructor, que utiliza la sabiduría de la tradición. La segunda imagen que les presenté fue la del explorador. Bueno, esto yo lo relacioné con un proceso de individuación, ya que Jung lo describe como un viaje de descubrimiento a tierras desconocidas en varias oportunidades, y bueno, me parece interesante esta imagen. La tercera imagen es la de Dionisio, es el dios de la vegetación, del vino, de
de la emancipación, la suspensión de las prohibiciones. Según Jung, lo dionisíaco es comparable a la embriaguez, lo que disuelve a los individuos en los instintos y en los contenidos colectivos. La cuarta imagen es la del héroe o heroína. Jung le asignó el papel de creador de conciencia. El que, digamos, habla mucho de este arquetipo es Campbell, que, bueno, dice que el héroe inicia su aventura desde la realidad de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con grandes fuerzas y cuando gana, digamos, una victoria decisiva, y cuando vuelve, eso le permite ayudar a los demás, digamos. Eso le da un conocimiento o le da un don que él puede otorgar a sus hermanos. La quinta imagen fue la del sanador herido, es esta. Bueno, me basé en el mito de Quirón, donde Quirón es hijo de un dios y de una ninfa, y por lo tanto podía evitar los dos mundos, el de los dioses y el de los mortales. Es rechazado por su madre, por lo cual es educado por los dioses, y él se vuelve después un maestro. Él tenía una herida incurable, y esto es lo que le permite curar a los demás después. Von Franz también habla de los chamanes, que ellos también, al estar en contacto con lo inconsciente o lo espiritual en el otro, lo hacía porque él había, digamos, mejor dicho, él haber estado en contacto con eso, después podía entenderlo o verlo en los demás. Por eso los chamanes podían curar, porque, digamos, estaban, en algún punto tenían esa herida también. Bueno, la sexta imagen es la del bufón. Jung menciona el arquetipo de trickster o embaucador, el arquetipo que introduce las bromas y la violación de las normas preestablecidas. Y en el diccionario de los símbolos de Chevalier y Hilbrand, simboliza la otra cara de la realidad, lo que no queremos ver, pero reclama nuestra atención. Con lo cual esto yo lo relacioné en la tesis con el trabajo, con el arquetipo de la máscara, de la persona, que Jung toma el término del teatro griego, que es, bueno, el resultado de la adaptación a nuestras circunstancias sociales. La séptima es la del mendigo. Bueno, yo acá tomé una frase del Libro Rojo, que dice: en el estado profundo no te diferencias en nada más de tus hermanos. No te avergüences, pues en la medida en que vives la vida de tus hermanos y desciendes a su bajeza, ascienden también a la corriente santa de la vida común, donde ya no eres un individuo en la alta montaña, sino un pez entre peces, un sapo entre sapos. En el libro azul de Alcohólicos Anónimos también hay un fragmento que dice: egoísmo, concentración en sí mismo. Esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de ese egoísmo. Bueno, digamos, yo lo tomé porque representa, me pareció que en el Libro Rojo alude a la sombra, y bueno, en el Libro Azul como a esta imposibilidad, ¿no?, de encontrarse con la misma. Bueno, y el arquetipo de la madre, Jung lo describe como bueno, las dos caras del arquetipo, la sabiduría espiritual, que está más allá del entendimiento, lo bondadoso, lo protector, pero también lo oscuro, lo secreto, lo sombrío. Bueno, los resultados el focus group en cuanto a las características que más se dieron en cada imagen son para magia o mago,
brujo o brujería, hechizos o hechicero, sabio o sabiduría, poder, tranquilidad, videncia. Hechizo o hechicero y las dos cosas las pongo porque algunos estaban de las dos formas. Explorador o exploradora, paz, las palabras que más, digamos, están en un orden. Paz es la que más se vio, amanecer también, y después van en escala de mayor a menor, digamos. Paz, amanecer, búsqueda, esperanza, contemplación, horizonte, renacer, caminante, soledad. Dionisio o Baco, placer, relajación, abundancia, riqueza, opulencia, ocio, pecado, delirio, exceso, lujuria. Héroe o heroína, lucha, guerra, conquista, fortaleza, liderazgo, matanza, dolor. Sanador herido, pedir ayuda, madre cuidando a su hijo, amor, salvación, muerte, humanidad, cariño. Bufón, payaso, alegría, tristeza, en lo que me transformo cuando estoy borracho, ocultamiento, simulación, diversión, risa, pérdida de dignidad, falta de honestidad. Mendigo, pobreza, vejez, tristeza, sabiduría, soledad. Y por último, madre, amor, protección, ternura, esperanza, contención, vida, Virgen María, Madre Naturaleza. Bueno, en las encuestas, las características que más se vieron, bueno, de lo anterior, como les conté, tomé las 5 características más nombradas, y en las encuestas lo que se vio fue magia para mago, mayormente sabiduría, en segundo lugar, en explorador, esperanza y búsqueda, Dionisio Baco, perdición, placer, abundancia, relajación, héroe, heroína, lucha, conquista, sanador herido, humanidad, bufón, alegría, ocultamiento, simulación, mendigo, soledad, pedir ayuda, madre, amor, ternura, protección. Bueno, en respuesta al segundo objetivo, que son las imágenes con las que más se sintieron identificados, para la muestra general hubo una mayor identificación con las imágenes de explorador, en primer lugar, y sanador herido en segundo lugar, y madre en tercero. No hubo identificación con la imagen del mago, y en las mujeres los datos se inclinaron hacia las imágenes de explorador y de madre. Bueno, algunos datos que se desprenden de las características específicas de la muestra es la predominancia marcadamente masculina y del grupo etario de la madurez en estos grupos de alcohólicos anónimos. La muestra estuvo compuesta por 25 hombres y 5 mujeres. El grupo etario fue donde más participantes habían, en los de más de 60, pero asimismo iba en ascenso a medida que era mayor el grupo etario. Que esto, bueno, llama la atención porque se sabe que el consumo es, por datos actuales, a edades cada vez más tempranas, por lo tanto, las problemáticas se dan cada vez más temprano. Con lo cual, bueno, es un dato que, si bien no tiene que ver con los objetivos del trabajo, me pareció importante destacar. Y en las mujeres hay una inversión de esto en cuanto a la edad, porque formaban parte del grupo más joven. Bueno, pasando a la respuesta en cuanto a los objetivos, la caracterización de las imágenes. En la imagen del mago, más de la mitad de los participantes confluyeron en la terminología magia. De igual manera, pero en menor medida, resultó con las imágenes del sanador herido y madre, las cuales se asociaron, la primera con humanidad y la segunda con amor. En las características, en las mujeres, las características cuidado y humanidad se dio en las mismas proporciones. Bueno, con lo cual, la palabra magia, para la imagen de mago, yo creo que fue una imagen la imagen que elegí fue muy delimitada y específica, por lo tanto las respuestas, digamos, eran estereotipadas, porque se asociaban más a los contenidos de la conciencia, al ser tan específica, que no pasó lo mismo con otras imágenes más ambiguas,
en las que se pudo asociar más con los contenidos del inconsciente. Con la imagen de sanador herido, se asoció más del 40% a la palabra humanidad. Bueno, yo lo que, digamos, describí en el trabajo fue que, como definición, humanidad es la capacidad para sentir afecto, comprensión, solidaridad hacia los demás, que esto, bueno, es uno de los pilares de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pero en otro sentido, y quizás más profundo, también puede tener que ver con este concepto de conjunto de seres humanos, ¿no? De que todos somos iguales, y como una forma más generalizada, que tiene que ver con justamente, relacionándolo con los conceptos de Jung, con el proceso de aceptación de la propia sombra, ¿no? Lo que implica dejar de proyectar en el otro, y bueno, esto de que todos, digamos, en esencia o en el fondo somos uno. La segunda, la de madre, que se relaciona más con el amor. Bueno, según Jung, el amor es la fuerza del destino por excelencia. La razón y la ciencia, a pesar de tener un amplio alcance, no pueden dar respuesta al sufrimiento profundo del ser humano, y el enfermo busca aquello que lo contiene y le presta una forma coherente a la confusión de su alma. Con lo cual, bueno, son razones por las cuales pudieron haber elegido más esta palabra, también con más del 40% de los participantes. En ambas imágenes adquiere la dimensión, la presencia de otro, tanto en la de madre como en la de sanador herido, hay un otro en la imagen, con lo cual estos dos aspectos, podemos pensar, humanidad y amor, los consideran ellos clave en la relación con el otro, y en el proceso de curación, si se quiere. Bueno, y en las mujeres las características de cuidado y humanidad se dio en las mismas proporciones. Cuidado es una palabra que, bueno, Jung junto a protección y otras características las asocia más con lo femenino y con la maternidad. En segundo lugar, se encontró una escasa concordancia entre los participantes con respecto a las imágenes explorador, Dionisio, bufón y mendigo. Específicamente bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos de que hubo respuestas más dispares en cuanto la imagen se presentaba más ambigua, ¿no? Y en tercer lugar, llamó la atención la caracterización dual, por así decirlo, con respecto a las imágenes de Bufón y Dionisio. En la imagen arquetipal del Bufón, está la palabra, en primer lugar, ocultamiento y en primer lugar, perdón, alegría, y luego en iguales proporciones, ocultamiento y simulación. Están como las dos caras de este arquetipo. Esto puede dar cuenta de la máscara y de lo que está en sombra en el sujeto. En el libro azul de Alcohólicos Anónimos dice que, más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble y tiene mucho de actor. Muestra una determinada cara, que es la que le gusta que vean sus semejantes. Pero dice Jung, perdón, eso está en el libro azul. Y bueno, lo que dice Jung es que en la proporción en que el sujeto se identifica con el mundo, digamos, o la sociedad lo lleva a identificarse con su máscara, con la misma fuerza, el inconsciente con la misma fuerza lo subyuga, ¿no? Bueno, y la otra imagen, que también tiene una caracterización dual, es Dionisio, con sus características de, por un lado, de perdición, y por el otro lado, placer, abundancia y relajación, también en las mismas proporciones, mostrando como los dos polos, que creo que tiene que ver más con el proceso adictivo, ¿no? El adicto es un sujeto que tiene sed espiritual,
un sentido de saber que hay algo más, y descubre que el alcohol, digamos, momentáneamente aplaca esa sed, y lo calma por un momento, pero se encuentra en constante búsqueda de ese no sufrimiento, con lo cual no termina siendo un proceso sin salida, que bueno, es lo que yo relacioné con la palabra de perdición. Bueno, y en respuesta al objetivo, al segundo objetivo, que es de acuerdo al grupo etario y al género, el primer grupo, el de 20 a 30 años, y los demás de 60, se identificaron específicamente con la imagen explorador. Teniendo en cuenta que, digamos, las características que más se asociaron a esta imagen son las de búsqueda y esperanza, es interesante considerar cómo un síntoma, en este caso como la adicción al alcohol, puede interpretarse como una motivación para proseguir la búsqueda espiritual, o como vía de acceso a la trascendencia, dando un sentido, si se quiere, a la propia enfermedad. Bueno, es llamativo que justamente el grupo más joven y el más longevo son los que hayan elegido esta imagen. Para el grupo más joven, yo lo relacioné con lo que dice Jung de la primera mitad de la vida, en donde hay una expansión del yo, donde se fortalece cada vez más, y hay como un desarrollo de la máscara, ¿no? Para ir, para adaptarse a la sociedad. Generalmente, en ocasiones, el camino de la individuación comienza con un hecho puntual, desencadenante, o un Big Bang, dice un autor, Stein, que es, por ejemplo, una pérdida, un accidente, algo que lo haya provocado, y bueno, posiblemente en este grupo hayan iniciado este camino por bueno, por algo que los llevó, ¿no? No conseguir trabajo, perder a alguien, sentirse solo, bueno, cosas algo muy clave que los ha llevado, que ha desencadenado la necesidad de este camino. Y bueno, con respecto a los de más de 60, Jung describe que en esta segunda mitad de la vida hay una etapa de introversión, en la cual el sujeto se vuelve hacia lo esencial, hacia el conocimiento de uno mismo, y se vive un renacimiento espiritual, por lo cual también lo relaciono con el hecho de que hayan elegido esta imagen, este grupo, ¿no? Bueno, el grupo etario de 31 a 40 años seleccionaron la imagen sanador herido. Bueno, en esta imagen hay un contacto corporal, una conexión entre dos sujetos, donde este significante se traslada mediante la interpretación que hicieron a algo más espiritual, ¿no? A una conexión más espiritual. De hecho, que la palabra más elegida para esta imagen fue humanidad. Y bueno, cuanto más nivel de sufrimiento haya atravesado el sujeto, más podrá curar al otro. Este es el ayudar al otro desde el sufrimiento de cada uno en la comunidad, es para ellos esencial, ¿sí? Digamos, por eso no hay tampoco presencia de profesionales, y es un grupo justamente de autoayuda o de ayuda mutua, por esto, ¿no? Porque, digamos, solo puede curar o solo puede sanar el que está herido, ¿sí? Esa es la clave de su proceso. Y en el grupo etario de 45 a 50 años y de 51 a 60, eligieron la imagen de madre. Bueno, con respecto al arquetipo de madre, hay como cuando actúa como complejo psíquico, puede ser como un retorno a la protección materna, a ese paraíso de armonía y plenitud. Bueno, yo aquí como que lo relacioné con el hecho de que
hay muchos hombres, principalmente de mayor edad, y no hay presencia de jóvenes. Y bueno, quizás yo relacione como dejando abierta una posibilidad de que sea que digamos, el complejo materno en el joven se proyecte sobre, digamos, tiene una extrema dependencia que no lo consigue que no lo consigue subsanar o digamos que no puede tratarlo en este contexto de Alcohólicos Anónimos. Digamos que se necesita mucho de la voluntad, o sea, un fortalecimiento del yo, como para ir a un lugar donde no hay presencia de profesionales, en donde vas por voluntad propia y no hay un seguimiento, ni, digamos, y esto en la adolescencia y en la juventud a veces se complica, ¿no? Donde es una etapa justamente de una fragilidad del yo. Y bueno, asocia un poco esa característica a esta falta de presencia de jóvenes, por así decirlo, que podría estar actuando el complejo materno. Y bueno, de acuerdo al género, las mujeres, además de identificarse con las mismas imágenes, se identificaron también con la del mendigo. Las imágenes con las que se encuentran escasamente identificados son Mago y Dionisio. Bueno, Mago, muy delimitada, muy particular, digamos, y la de Dionisio creo que pudo haber sido también porque era como una imagen que parecía deshumanizada. Después, digamos, viéndolo como en un segundo momento, quizás por eso dificulta también tanto que se hayan identificado con estas imágenes. Bueno, y comparación con datos recabados en los focus group, con respecto a las imágenes que más se identificaron, que también, digamos, yo les había pedido que me dijeran con cuál se identificaron más durante las entrevistas grupales. Allí habían sido la de Buffon, en segundo lugar la de Mendigo, y en tercer lugar la de Exploradora. Bueno, estas muy diferente, bueno, sí, muy diferente por el hecho de que Buffon también esté en primer lugar a lo que salió en las encuestas, que yo también, digamos, lo asocié en el trabajo a que puede ser que por el hecho de que haya sido una entrevista grupal en donde cada uno podía debatir, hayan surgido hayan surgido los complejos con más facilidad, digamos, que en la encuesta. Y por lo tanto, es como que emergieron más los arquetipos que tienen que ver con la sombra del sujeto. Bueno, esto es como una posibilidad, porque, bueno, se generaron debates en torno justamente a estas imágenes también. Entonces es lo que por lo menos vi yo durante los focus group. Bueno, como conclusión, digamos, mi imagen más seleccionada fue la de Explorador, con lo cual yo describí como dos ejes. El primero, que el consumo de sustancias conlleva la necesidad de asumir una transformación inherente al proceso de la vida que por diferentes motivos no puede realizarse conscientemente. Necesidad de trascender la propia condición rutinaria. Que esto yo lo relacioné con la sed espiritual con la que caracteriza Jung al alcoholismo, y esta conclusión tiene que ver más con el proceso adictivo en sí, ¿no? Que es como varios autores investigando, yo me di cuenta de que varios lo describen así, ¿no? De esta forma, como una necesidad de transformación que no se puede llevar a cabo de otra forma, que, bueno, tiene que ver con esta sed espiritual. Y bueno, la segunda conclusión es que estos espacios, además de ser grupos de autoayuda,
en donde se es solidario con el otro, hay apoyo mutuo, permite la posibilidad de iniciar un camino de autoconocimiento o de exploración hacia las profundidades de uno mismo, lo que según Jung constituye la dirección de la cura para cualquier enfermedad. Esto tiene que ver más con, bueno, con esto, con el camino de la individuación, con el proceso de individuación que describe Jung, que creo que está, bueno, digamos, los sujetos que acuden allí es principalmente, es eso, ¿no? Y bueno, resultó muy interesante. Algunos me contaron que realizaban terapia junguiana, conocen que Jung participó en la fundación de la comunidad, leen libros de Jung, o sea que sigue estando, no es que es un aporte que figura ahí como que él participó y nada más, sino que, digamos, sigue ahí, siguen sus contenidos durante las reuniones. Como dificultad principal en el trabajo me pareció que fue la elección de las imágenes, me costó muchísimo, y también encontrar que sean representativos de ambos géneros, la mayor cantidad de imágenes representativas de género masculino, y además, bueno, condicionados por la teoría, ¿no? Porque, digamos, era elegir imágenes de antemano, basadas en lo que iba viendo de Jung, en los arquetipos que él ha descrito, y bueno, tratando de encontrar las mejores, las imágenes que más representativas me resulten, pero asimismo fue una tarea muy difícil. Y bueno, más que nada, digamos, fue una experiencia muy linda, fue un poco largo el proceso, no era fácil que todos quieran colaborar, no todos estaban de acuerdo con la presencia, si bien puede ir cualquier sujeto que crea tener consumo problemático, es un grupo cerrado en cuanto a la presencia de profesionales. Así que algunos, digamos, no estaban de acuerdo, entonces me iba haciendo contacto con otros participantes y con otros, sí, con otros directores de otros grupos, y allí, digamos, iba tomando las encuestas. Y bueno, esa fue más o menos la explicación de mi trabajo. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por escucharme.